uno de los evangelios que es uno de los literariamente mejor escritos, ya que se cree que Lucas, el autor, la comunidad que da vida a este evangelio, es uno de los compañeros de Pablo, ¿verdad? Según se cree, el Lucas fue parte del libro de Hechos como una unidad, pero una de las características que Lucas presenta en su evangelio es la calidad literaria. Se cree que él, aparte de ser médico, pudo tener algún conocimiento de la historia, haciendo uso del conocimiento que él tiene de la historia, hace una compilación, como lo vemos en los versículos que hemos leído, de lo que ya se había mencionado en otros evangelios. Sabemos de que para la fecha en que se escribe Lucas, ya había mucho material oral, quizá algún material escrito sobre los hechos de la vida de Jesús. Entonces, Lucas trata de nuevamente establecer una forma de que los lectores puedan acercarse a la vida de Jesús, acercarse al ministerio de Jesús y tener presente cuál era el énfasis de su misión, el énfasis de su vida, el propósito que traía Jesús. Recordemos que así como los otros evangelios tienen sus diferentes énfasis respecto al cumplimiento, por ejemplo Mateo, el cumplimiento de las promesas en el Antiguo Testamento, Marcos respecto al servicio que él prestaba, Lucas tiene el deseo de presentar la parte humana, la parte más personal de Jesús en el aspecto de hablar de él, no tanto en una forma divina, sino de la forma en que él presenta o se presenta a él como una persona, con un hombre. Entonces, vamos a ver que en el Evangelio de Lucas hay mucho énfasis a lo que Jesús siente, a lo que Jesús tenía determinado hacer, a lo que Jesús piensa, y se observa mucho respecto a la misericordia que él refleja en la vida de los demás. Recordemos que el hecho de que Jesús haya sido el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento como el Mesías, Lucas trata de reflejar, aparte de su divinidad, aparte del hecho de que él es 100% divino, él no deja de ser humano, él no pierde su humanidad en el bautismo, por ejemplo, y en la proclamación de ser el Hijo de Dios. Él no pierde su humanidad, él no pierde nada de lo que lo hace a él humano. Entonces, Lucas trata de reflejar eso. Aparte del hecho de que Lucas trata de usar su conocimiento en las letras, en la literatura, para escribir su evangelio, él tiene mucho conocimiento teológico, ya que hace mucho énfasis también en el conocimiento que hace del Antiguo Testamento, del cumplimiento de las promesas como el Mesías. Entonces lo presenta a él también como el cumplimiento de la promesa, pero también hace una bella explicación de la vida, del ministerio, de la persona de Jesús. También algunos fechan este evangelio entre los años 70 o entre los años 60, 70, haciendo énfasis que mucho de lo que en ese momento se veía, mucho del cristianismo primitivo que se veía en ese momento, era un cristianismo que todavía estaba esperando la venida del Señor en su tiempo. Es decir, Jesús les dijo, pues yo me voy, pero regreso. Entonces, ante esa palabra, todos estaban esperando que quizá dentro de 3, 4 años, o quizá el próximo año, iba a ser la venida de Cristo. Entonces, muchos cristianos tenían ese anhelo, esa esperanza, que en su época, en su periodo de vida, iban a ver el cumplimiento de esa palabra. Entonces, Lucas hace una visión un poco más pastoral, un poco más centrada, se puede decir, de la promesa que Dios da. Dios dijo que se iba a cumplir
pero no significa que, bueno, vamos a olvidarnos del mundo y vamos a esperar inconscientemente la venida de Jesús, ya que Lucas hace un trabajo muy serio respecto al discipulado, hace un trabajo muy serio respecto al compromiso que el discípulo de Jesús debe tener para servirle, para perseverar, para servir, para continuar la obra que empezó en la vida de Jesús. Entonces, no significa que, bueno, Dios prometió que iba a regresar, así que me olvido del servicio, me olvido de proclamar el Evangelio, me olvido de proclamar la vida de Jesús en mi vida, en mi testimonio, y lo aguardo en mi casa, ¿verdad? No. Lucas trata ese tema un poco más pastoralmente, hace énfasis en que el servicio no es fácil, en que el servicio es un compromiso en el cual no se puede volver atrás, y hace énfasis mucho en que la vida del siervo debe ser perseverante. Recordemos que muchos de los pasajes que hablan del ministerio de Jesús, de su proclamación, nos hacen ver el deseo de ir y proclamar el Evangelio. Pero por eso Lucas trata el énfasis al decir, bueno, está la promesa, está el llamado de parte de Dios, y no significa que nos vamos a olvidar de lo que Dios ha prometido, pero no significa que también nos vamos a olvidar del servicio que hay que prestarle a Dios. Entonces, Lucas trata de presentar en el prólogo, en lo que hemos leído en los primeros 4 versículos, en síntesis, él trata de resumir lo que va a plantear en todo el Evangelio. Primero habla de lo que muchos intentaron compilar, dice un relato acerca de las cosas en las que nosotros hemos sido todo certificadas. Recordemos que aunque nosotros tengamos solo 4 evangelios, no significa que sean las únicas fuentes sobre la vida de Jesús que se tenían en esa época, sino que había mucho material, tanto escrito, oral, como se menciona también en el versículo 4, que Teófilo había recibido una instrucción oral previa al manuscrito que estaba recibiendo ahora de Lucas. Entonces, había muchas tradiciones orales respecto a la vida de Jesús, a los milagros de Jesús, a las parábolas de Jesús, y entre ellos también nosotros vemos en el libro de Lucas los cánticos. Por ejemplo, 2 cánticos que son muy reconocidos es el de María y el de Zacarías en este evangelio, que según muchos estos ya eran parte o formaban parte de los cánticos que regularmente se cantaban dentro de la iglesia primitiva. Entonces, hay mucho material, hay muchas formas en las cuales se puede explicar la vida de Jesús. Lucas hace un estudio serio, hace un estudio como un historiador, como alguien que conoce letras, y empieza a investigar. Luego de recibir todo ese material, él trata de ponerlo en orden, dice. Recordemos que la historia en esa época no es como la historia que nosotros tenemos actualmente, ¿verdad? Que no, para nosotros la historia es, si tal día sucedió las cosas, ese día, a esa hora, nosotros escribimos realmente, es histórico cuando representa realmente lo que sucedió en ese día y a esa hora. En ese momento, la historia para Lucas es conocer los eventos, conocer las situaciones que se dieron y plantearlas de una manera en la que él cree que pueden beneficiar a la comunidad que está impartiendo este mensaje. Por ejemplo, se habla de Teófilo. Se cree que algunos piensan que pudo ser una persona eminente por la expresión que utiliza, que excelentísimo Teófilo. Otros afirman que puede ser un nombre genérico para hablar de todos los creyentes, ¿verdad?, en esa época, principalmente de los cristianos que eran parte de lo que se conoce como la diáspora, que eran los que habían salido de Jerusalén o de Israel y que habían ido a habitar a otros lugares, ¿verdad? Se habían familiarizado con la cultura de la región, pero no perdían su
su judaísmo como tal. Entonces, este evangelio trata de explicar cómo la vida de Jesús, siendo humano, siendo también el cumplimiento de las profecías, llega a formar parte de la salvación de la humanidad. Uno de los versículos más emblemáticos, se puede decir, de Lucas es en el pasaje del capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es como representa básicamente lo que Lucas quiere expresar. El Hijo del Hombre no ha venido únicamente porque en el Antiguo Testamento se prometía un Mesías para Israel, sino que Él ha venido como el cumplimiento del hombre que ha venido a salvar a todo lo que se había perdido, y como todos éramos perdidos, Él ha venido por todo el mundo. Entonces, en Lucas nosotros podemos encontrar la universalidad de la salvación del hombre, no solo del pueblo judío. Hay muchas facetas en las cuales Lucas se abstiene de mencionar. Por ejemplo, él no menciona el hecho de que vayan y no entren en camino de samaritanos ni en camino de gentiles. Esa parte que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en cuando los manda a predicar el Evangelio, esa la omite Lucas, porque el deseo de él es que las personas que lean este Evangelio entiendan que Él ha venido por todo el mundo, por todos los que se pierden o por todos los perdidos. Aparte de eso, Jesús, en este Evangelio, Lucas presenta a un Jesús que ama a todo el mundo, ama a los publicanos, ama a los necesitados, ama a las viudas, ama a los desprotegidos, ama a los pobres, ama a aquellos que realmente necesitan de Dios. Y también hace mucho énfasis en el peligro que puede existir en las riquezas, en el amar a las riquezas más que poner nuestra confianza en Dios. Entonces, hay muchos pasajes en los cuales nosotros vemos el ministerio de Jesús hablando respecto a la necesidad de tener misericordia con aquellos que más lo necesitan. Uno de los problemas que más actualmente nosotros vemos es el individualismo. Nosotros básicamente buscamos nuestro propio bien, nuestro propio bienestar. Son pocos aquellos que realmente buscan el bien de los demás, y eso es algo que en este evangelio es muy proclamado, el buscar la misericordia, el buscar o el ver la necesidad de los demás y tener compasión. Veamos en el capítulo 7, versículo 11. Dice, un poco después aconteció que fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, de aquí estaban sacando a enterrar a un difunto hijo único de su madre, siendo ella misma viuda, y una gran multitud de la ciudad estaba con ella. Al verla el Señor fue movido a compasión a causa de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose agarró el féretro, de manera que los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar y lo entregó a su madre. Entonces nosotros vemos que Lucas trata de expresar eso en su evangelio. Trata de expresar de que Jesús era alguien que tenía compasión de aquellos que lo necesitaban, era alguien que podía ser encontrado por aquellos que lo buscaban. Otro pasaje bastante conocido que solo se encuentra en Lucas es el pasaje de Zaqueo, el cual era un publicano que deseaba ver a Jesús. Y ese pasaje también refleja que Jesús no tenía ninguna exclusión de persona. Él lo aceptó, entró a su casa, comió con él, y vemos que trata este evangelio de hacernos ese énfasis, pensar en los demás, pensar en la misericordia, pensar en que Dios tiene un propósito tan grande para todos, para toda la humanidad,
que desea que nosotros también formemos parte de aquellos que tienen compasión y llevan misericordia a los demás. Con respecto a la vida de Jesús, al principio del Evangelio nosotros podemos encontrar el anuncio profetizado primeramente a Zacarías del nacimiento de Juan, que es una promesa, ¿verdad? Una profecía que se le da a Zacarías de que tendría un hijo. Luego vemos también el anuncio a María, que también es una profecía que iba a venir el Espíritu Santo sobre ella y pues iba también a tener un hijo. Entonces todo eso es, Lucas trata de llevar muchos de los pasajes que hablan del Antiguo Testamento en el cumplimiento de Jesús. Por ejemplo, hay muchos que comparan la vida de María con la de Ana, la madre de Samuel. Hay otro cumplimiento que es que hablar mucho respecto a Jesús para verlo o hacerlo ver como el Elías que había que venir o tenía que venir. Y otra de las diferencias que encontramos nosotros en el Evangelio con respecto a el Evangelio de Mateo y Marcos es de que la genealogía que presenta Lucas es una genealogía que trata de hacer ver a Jesús como el origen no solo del pueblo judío como tal, porque por ejemplo Mateo solo lo deja Abraham, desde Abraham. La genealogía de Lucas, según el capítulo 3, versículos 37, 38, dice, de Matusalén, bueno, al final dice, de Not, de Set, de Adán, hijo de Dios. La genealogía que traza Lucas nos deja ver que él trata de expresar que Jesús no solo es el origen o está dentro del origen de la vida de los judíos, sino que así como Adán es el padre de todas las razas, así Jesús también traza su genealogía desde él hasta Adán, es decir, Jesús es o forma parte de toda la humanidad, es también parte de toda la creación en su cuerpo humano, ¿verdad? Hablando. Y es en esa ocasión que nosotros encontramos o podemos ver una gran diferencia respecto al libro de Mateo. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, otra característica del libro de Lucas es de que presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Recordemos que para Lucas, no es un título mesiánico, sino más bien lo trata de ver o siempre comparado a la humanidad como una persona, como el hombre que es la persona de Jesús. Otra característica de Lucas es de que él no habla del reino de los cielos, él habla del reino de Dios, porque para el concepto judío, hablar del reino de los cielos era hablar del reino de Dios, pero hablar para Lucas y para la comunidad que escribe, él tenía que hablar en sus términos, él tenía que hablar en base a la creencia en ese momento, y para ellos el reino de Dios era lo mismo que hablar del reino de los cielos, siempre refiriéndose a no tanto a la morada de Dios, sino al reino, a la autoridad a la que establecía Jesús a través de su ministerio. Veamos en capítulo 9.
Dice versículo 27. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Como 8 días después de estas palabras sucedió que tomando a Pedro y a Juan y Jacobo subió al monte a orar. Mientras oraba, la aparición de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Una característica también muy importante que trata de reflejar el Evangelio de Lucas es la vida de oración que Jesús plantea. Nosotros constantemente vamos a ver a Jesús orando, a Jesús apartándose para orar, a Jesús enseñando sobre la oración, a Jesús hablando respecto a cómo acercarse a Dios, porque este Evangelio trata de expresar cómo nosotros podemos hablar con Dios, acercarnos a Dios para poder tener una relación más íntima con Él. Muchos de los pasajes también nos hablan de la persistencia en la oración, de la persistencia en la búsqueda de Dios, cosa que no tenemos que dejar de lado en nuestra vida cristiana. Muchas veces se nos habla de la necesidad de la palabra, del estudio de la palabra, pero muchas veces ya sea o somos fuertes en el estudio de la palabra, pero somos débiles en la oración, o somos fuertes en la oración, pero fuertes en la palabra, o somos débiles en las dos, ¿verdad? Pero el énfasis es de que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, pero también estar en comunión con Dios, acercarnos a Dios, estar en una constante búsqueda de la palabra, búsqueda de la oración. Jesús habla mucho respecto a eso. Por ejemplo, otra parábola que solo se encuentra en Lucas es la viuda y el juez injusto en el capítulo 18. Y dice, también les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también una viuda en aquella ciudad, acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo, pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me produce molestia, no sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Entonces, la vida de oración